Hola a todos. En este video vamos a hablar acerca de las normas generales de auditoría. Antes de todo, debemos explicar qué es la auditoría. La auditoría es el examen crítico y sistemático que realizan personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, una organización, un sistema, un proyecto o producto, con el objeto de emitir una opinión independiente y competente. Tenemos que decir que hay varios tipos de auditoría, pero uno de ellos es la auditoría informática. Esta auditoría informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema de información salvaguarda el activo empresarial, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, o NAGAS, son los principios fundamentales de auditoría, a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. Clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas, o NAGAS. En la actualidad, las NAGAS vigentes son 10, las mismas que constituyen lo que es conocido como los 10 mandamientos para el auditor, y estas a su vez se agrupan en tres conjuntos de normas, y son las siguientes: normas generales o personales, normas de ejecución del trabajo, normas de preparación del informe. Estas normas, por su carácter general, se aplican a todo el proceso del examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana, y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como auditor. Normas generales o personales pueden considerarse como las regulaciones formales que como mínimo debe considerar el auditor para desarrollar esta actividad profesional, cualquiera que sea su especialidad. La primera norma es entrenamiento y capacidad profesional. La auditoría debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y habilidad como auditor. No basta solo ser contador público para ejercer la función de auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico adecuado y habilidad como auditor. La segunda norma es la independencia. En esto en todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe mantener independencia de criterio. La independencia puede concebirse como la libertad profesional que asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones, ya sea políticas, religiosas, familiares o de cualquier otro tipo, y subjetividades como sentimientos personales e intereses de grupo. Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional. La tercera regla es el cuidado o esmero profesional. Esta norma se refiere específicamente a que debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. Cualquier servicio que proporcione al público debe hacerse con toda diligencia del caso, lo contrario sería negligencia, que esto es sancionable. Un profesional puede ser muy capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. También están las normas de ejecución del trabajo. Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases. Tal vez el propósito principal de este grupo de normas sea orientar a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su dictamen. La cuarta norma es la del planeamiento y supervisión. La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado. No deberá iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características del negocio, la organización, financiamiento, sistema de producción, funciones de las áreas básicas y problemas importantes, cuyos efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre los estados financieros.
Lógicamente que el planteamiento termina con la elaboración del programa de auditoría. La siguiente norma es el estudio y evaluación de control interno. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno como base para establecer el grado de confianza que merece y consecuentemente para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. El control interno funciona como un termómetro para graduar el tamaño de las pruebas sustentativas. La siguiente norma es la evidencia suficiente y competente. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoría. La evidencia es un conjunto de hechos probados suficientes, competentes, pertinentes para sustentar una conclusión. La evidencia será suficiente cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la certeza moral de que los hechos a probar o los criterios cuya corrección se están juzgando han quedado razonablemente comprobados. Existen diferentes clases de evidencias, las cuales son evidencias sobre el control interno y el sistema de contabilidad, la evidencia física, la evidencia documentaria, los libros diarios y mayores y el análisis global y cálculos, evidencia circunstancial y acontecimientos o hechos posteriores. Continuando con las normas generales de auditoría, yo les voy a hablar sobre las normas de preparación del informe. Es la última fase de la elaboración del informe, el cual es elaborado por el auditor que lleva el proceso, en el cual el auditor tiene como tarea acumular suficiente evidencia y a la vez su respaldo, que serán sus papeles de trabajo en este caso, para obtener un informe final. Hablaré sobre la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Son reglas generales adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad, aprobadas como buenas, o también podríamos conceptualizarlo como leyes o verdades fundamentales aprobadas por la profesión contable. Son un conjunto de reglas generalmente que sirven como guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio. Este principio constituye parámetros para que con la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos, informes de técnica contables, ¿sí? Luego de este proceso de aplicar los principios de contabilidad está la consistencia. El objetivo es dar seguridad de la comparabilidad de los estados financieros. Esto vamos a hablar de términos contables entre periodos que no han sido afectados sustancialmente por cambios en los principios contables empleados o en el método de su aplicación. Luego tenemos la revelación suficiente. Es una norma de excepción. Esta norma la podemos obviar en el proceso de la auditoría. No es obligatoria que el auditor lo incluya en su informe, pero se puede hacer una referencia sobre ella. Entonces, si se pudiera, en algún caso en que los estados financieros no presenten revelaciones razonablemente adecuadas, son hechos que tengan materialidad relativa a juicios del auditor. Continuando con las normas de preparación del informe, el auditor que lleva este proceso debe dar su opinión, que es el siguiente paso, opinión del auditor, que es un dictamen que debe contener la expresión o una opinión sobre los estados financieros tomando su integridad. Esto quiere decir que va a ser todo uno solo.
Anteriormente les mencionaba que el auditor tenía que acumular suficientes evidencias y respaldarlos, ¿verdad? Entonces debe ser íntegro desde el inicio del proceso de auditoría hasta el proceso de preparación y presentación del informe. Entonces debe ser de solo una pieza o la aseveración de que no puede expresar una opinión. En un último caso, el auditor debe indicar las razones que lo impiden para no presentar su opinión dentro de este informe. Y por último está el informe y dictamen. Es el documento emitido ya por el auditor, presentando el resultado final, ¿verdad?, de su evaluación y o de su examen que él tuvo durante el proceso de la auditoría, ¿sí? Entonces él en este informe ya presenta lo que son las observaciones, va a presentar sus conclusiones de hechos significativos y asimismo el auditor puede presentar ciertas recomendaciones que serían de forma constructiva, ¿sí? El auditor siempre debe dar sus recomendaciones, sus conclusiones, para que a la entidad le funcione. Entonces, para poder superar las debilidades cuanto a políticas y procedimientos que cierta entidad tenga.